Probablemente la única Biblia que muchas personas lleguen a conocer será nuestra vida. ¿Qué clase de testimonio estamos presentando a las demás personas? Acompáñame en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Doy gracias a Dios porque seguimos avanzando en el estudio de la lección de este trimestre. Estamos analizando el libro del Evangelio de Juan y estamos ya en la lección número 5 que lleva como título El testimonio de los samaritanos. La lección número 5 para el 2 de noviembre del año 2024. Y gracias a Dios, pues ya estamos entrando al mes de noviembre, se está yendo demasiado rápido este último trimestre y contentos porque hasta este momento Dios ha sido bueno con nosotros y nos permite llegar hasta este momento de este año. Y pues nada, simplemente invitarte, ¿verdad?, a que si aún no te has suscrito a este canal puedas hacerlo. Si te gusta el comentario que compartimos, el material que encuentras aquí en este canal de YouTube, quiero invitarte para que por favor nos apoyes suscribiéndote a este canal. Nuestra meta es llegar al mes de diciembre con nuestros 500 suscriptores, los primeros 500 suscriptores. Así que si aún no te has suscrito, quiero invitarte a que puedas hacerlo. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y bueno, vamos entonces a entrar de lleno a nuestra lección y el versículo para memorizar se encuentra en Juan capítulo 4 versículo 42 y dice allí la palabra de Dios: y decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra, solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Una declaración poderosa de personas que fueron atraídas a Jesús gracias al testimonio de una persona. Y mira, el capítulo 4 del libro de Juan, para mí en lo personal, es uno de los encuentros más profundos y más transformadores que Jesús pudo haber tenido con una persona. Y realmente es algo impresionante porque no solamente es la muestra de cómo Jesús transforma la vida de las personas, sino también es una de las grandes lecciones de evangelismo que podemos encontrar dentro de la Biblia. A través del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana podemos ver el poder de lo que significa una vida transformada por Cristo Jesús. Cómo realmente una vida transformada por Cristo puede ser de bendición para otras personas y puede llegar a ser un gran instrumento para dar a conocer el mensaje de salvación. Por eso yo creo que hablar del testimonio, hablar de esa vida transformada por Cristo es una de las cuestiones más poderosas a la cual como cristianos deberíamos prestarle atención. A veces nos enfocamos en decir mucho, pero pocas veces nos enfocamos en la clase de vida que estamos llevando. Y creo que ese es el mayor ejemplo práctico de lo que es realmente el evangelismo, de lo que es una vida transformada por el evangelio. Y mira, la lección de esta semana la hemos dividido en 4 partes principales y la primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo escenario y contexto. Vamos, para poder entender la historia, el relato y la manera como Jesús transforma la vida de esta mujer y cómo realmente esto es una lección de evangelismo importante para nosotros. Es necesario entender entonces el escenario y el contexto de la época. Y mira, vamos a ir a Juan capítulo 4 versículos 1 al 6. Dice allí el texto bíblico: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Mira,
Jesús sale de Galilea para dirigirse Jesús sale de Judea, perdón, para dirigirse en este caso a Galilea. ¿Por qué razón Jesús toma esta decisión? Mira, en los primeros versículos nos dan en este caso ciertos puntos y aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. En este caso, el hecho de que Jesús dice que sus discípulos estaban bautizando más que Juan y sus discípulos. Y esto de cierta manera podía generar una confrontación que al final de cuentas sería innecesaria, una confrontación entre los discípulos de Juan y entre los discípulos de Jesús, aunque Juan ya había mencionado que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Sin embargo, en este caso, esto podía ser interpretado de esta manera y generar una confrontación, y entonces Jesús decide salir de ese lugar para evitar eso. Y la ruta más cercana para poder entonces llegar a Galilea era, en este caso, pasar por Samaria. Sin embargo, había un problema. ¿Cuál era ese problema? El problema era que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero, ¿quiénes eran los samaritanos? Mira, los samaritanos eran, en este caso, pues habitaban la parte del reino norte del pueblo de Israel. Recordemos que Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y en este caso, la parte del reino del norte del pueblo de Israel fue llevada cautiva por los asirios en el año 722 a.C., y para crear estabilidad política, entonces los asirios dispersaron a los cautivos por todo su imperio, y asimismo llevaron a otras personas, llevaron a otras personas de otras naciones a repoblar el reino del norte. Y esta mezcla entre los pocos habitantes que quedaron en el reino del norte, los pocos judíos que quedaron en el reino del norte y las nuevas naciones que fueron agregadas, generó una mezcla de pues diferentes culturas, diferentes religiones, lo que trajo consigo en este caso una práctica propia de un judaísmo ya amoldado a estos dos aspectos, lo que era el judaísmo de aquellos que se habían quedado en este lugar y la mezcla de las culturas de otras naciones. Y esto generó que su relación pues no fuera tan buena. ¿Por qué razón? Porque justamente cuando los judíos regresaron de Babilonia e intentaron construir el templo de Jerusalén, los samaritanos se opusieron a la construcción. Más adelante, cuando los samaritanos intentaron, en este caso, construir o que construyeron su propio templo en el monte Gerizim, fue entonces cuando los judíos ahora se opusieron, y el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. destruyó su templo. Y todas estas situaciones generaron entonces que hubiera tensión, que hubiera prejuicios entre judíos y samaritanos. Y este era el contexto de la época en la cual Jesús lleva a cabo el desarrollo de esta historia. Es un contexto donde realmente pues había, incluso me atrevería a decir, cierto odio, había ciertas ideas y prejuicios muy marcados en aquella época. En el caso, dice allí el texto bíblico en el versículo 6, que Jesús se dirige y llega a una ciudad samaritana llamada Sicar, donde estaba ubicado el pozo de Jacob. Y es que el pozo de Jacob estaba situado justo al lado de Siquem, mientras que la ciudad de Sicar se encontraba a 1,5 kilómetros de este lugar. Y allí, a la hora sexta, a mediodía, imagínate, salir a mediodía por la calle y estar allí teniendo que caminar 1,5 kilómetros todos los días para ir a sacar agua. Eso era algo bastante extremo, bastante pesado. Y aquí la cuestión es que, bueno, ¿por qué razón esta mujer hacía esto? No nos vamos a adelantar, vamos a ir poco a poco para descubrir en este caso por qué esta mujer tomaba esta decisión. Sin embargo, en esta primera parte de la lección sí me gustaría plantear un aspecto muy importante. ¿Cuáles son algunos de los prejuicios de nuestra propia cultura que podrían obstaculizar el avance del evangelio, que podrían obstaculizar nuestro testimonio en favor de otras personas? Creo que esa es una pregunta muy importante que me gustaría que dejaras allí en los comentarios tu opinión.
¿Cuáles son algunos de los prejuicios que tal vez a veces como cristianos, como adventistas, podríamos llegar a tener hacia otras culturas, hacia otras personas que practican otro tipo de religiones? ¿Y cómo esto podría entonces obstaculizar nuestro testimonio o el avance del evangelio hacia esas personas? Por favor, coméntalo, me gustaría leerte allí en los comentarios. Y bueno, vamos a ir entonces a la segunda parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo Encuentro con Jesús. Y vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 7 al 10. Continuamos analizando la historia del capítulo 4 del libro de Juan. Dice allí la palabra de Dios: llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y mira, Elena G. de White, en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 155 y 156, menciona lo siguiente: el odio que reinaba entre los judíos y samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Mira, Jesús sabía cuál era la necesidad más profunda de esta mujer, pero él no fue directo a eso, él fue respetuoso, él esperó el tiempo necesario para poder acercarse a esta mujer. Él supo realmente cuál era el propósito, la razón por la cual esta mujer llegaba todos los días a ese pozo y que realmente cuál era su necesidad. Y por eso vemos allí que Jesús entra en el escenario, entra en la conversación con esta mujer, pero de una manera respetuosa y sutil. Y yo creo que esta parte es muy importante que nosotros como cristianos debemos entender. Me ha tocado conocer a muchas personas que es la primera vez que conversan con alguien y en la primera ocasión rápidamente le dicen: mira, vas a estudiar este curso bíblico. Ni siquiera les preguntan, simplemente empiezan a tratar de imponer y de hacer que las personas acepten lo que yo considero que es correcto, cuando la realidad de predicar el evangelio no se trata de obligar a alguien a aceptar el evangelio, sino que esa persona sea en este caso instruida y que al mismo tiempo la persona que ha sido instruida por decisión propia decida aceptar a Cristo Jesús. Jesús nos muestra que al momento de compartir el evangelio con otras personas no tenemos que ir directo a tratar de hacerlos cambiar de opinión, sino realmente buscar atender las necesidades de las personas de tal manera que a través de Cristo Jesús ellos puedan comprender lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero mira, vamos a seguir leyendo los versículos 13 al 15. Dice el texto bíblico: Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer, cuando escucha que Jesús en primer lugar le pide agua y que luego le ofrece a ella agua de vida, esta mujer dice: bueno, ¿cómo vas a sacar el agua? Ella estaba pensando simplemente en la necesidad física de ese momento, pero Jesús estaba yendo más allá. Jesús estaba tratando de mostrarle a esta mujer que su necesidad, más allá de agua física de ese pozo, era una necesidad de agua que llenara su vida en su corazón, en su vida espiritual, que realmente su vida fuera en este caso transformada por Cristo. En pocas palabras, Jesús le está hablando a esta mujer de la experiencia de la conversión. Jesús sabía que la mayor necesidad de esta mujer era pasar por la experiencia de la conversión. Y esta es la mayor necesidad de todos nosotros como seres humanos. Todos nosotros necesitamos pasar por la experiencia de la conversión. Necesitamos que nuestra vida realmente sea transformada por Cristo Jesús. Y mira,
Porque hay que entender esto. En el Antiguo Testamento encontramos referencias acerca de la fuente de la vida y vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, solamente por poner un ejemplo. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Y mira lo que dice el texto bíblico: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Resulta muy fácil estar convencido y tratar de caminar en los mandamientos, en los estatutos de Dios, obligando a nuestra vida, obligando a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a tratar de caminar por eso. Pero Dios no quiere que obliguemos a las personas a caminar por eso, sino Dios quiere transformar la vida de las personas para que anhelemos, para que disfrutemos y que voluntariamente dentro de nuestro corazón pueda nacer el deseo de caminar conforme a la voluntad de Dios. A eso se le llama pasar por la experiencia de la conversión. Cuando el ser humano experimenta ese cambio en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de actuar, es allí cuando entonces su vida está siendo transformada por Cristo Jesús. Y Jesús sabía que ese encuentro con esa mujer era necesario porque así su vida podía ser transformada por él. Y de igual manera, así nuestra vida tiene que ser transformada por Cristo Jesús. Ahora, vayamos a la tercera parte de nuestro estudio. La tercera parte lleva como subtítulo Revelación de Jesús. Y mira, vamos a seguir leyendo Juan capítulo 4, pero ahora versículo 16 al 20. Dice el texto bíblico: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mira, Jesús le hace una petición muy peculiar a esta mujer. Le dice: mira, ve y llama a tu marido. Y esta mujer al principio, cuando Jesús le hace esta petición de ir y de llamar a su esposo, es algo que Jesús está haciendo. Jesús le está haciendo esta invitación por el hecho de que esta mujer necesitaba reconocer cuál era su condición, cuál era su situación. Porque Jesús pudo haber dicho: bueno, pues continúa igual, y haberle predicado a ella, y tal vez ella hubiera vuelto a casa, pero su testimonio no hubiera tenido el impacto que tuvo si Jesús no llevaba a esta mujer a reconocer cuál era su necesidad. Y esta mujer, cuando se ve confrontada frente a esto, reconoce y dice: bueno, es cierto, yo no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora, es decir, tu 6º marido, realmente no es tu esposo. Y mira, aquí hay una lección que es muy valiosa y que en lo personal me encanta. Cada vez que hablo de esta historia me gusta expresar este punto de vista. Y es el hecho de que Jesús es el 7º hombre en la vida de esta mujer. Pero no como nosotros pudiéramos llegar a imaginarlo. Es decir, que Jesús como esposo de esta mujer, hablando de casarse literalmente con ella. No, Jesús es ese hombre que realmente iba a llenar esos vacíos en su vida. Jesús era esa persona que realmente iba a suplir sus necesidades, que realmente iba a transformar la vida de esta mujer. 6 hombres habían pasado por su vida y ninguno de ellos había podido darle a ella lo que tanto anhelaba: esa paz, esa felicidad, esa seguridad de saber que realmente estaba en un lugar donde era amada y respetada. Pero Jesús, el 7º hombre, y fíjate que ese número, el número 7, es un número especial, porque cuando la Biblia lo habla, lo relaciona siempre con el tema de Dios, y cuando se relaciona con Dios, indica entonces perfección, indica entonces totalidad. Y cuando Jesús se habla de Jesús como el 7º hombre en la vida de esta mujer, se está hablando que Jesús era el hombre perfecto para ella, era el hombre que iba a llenar la totalidad de su vida.
Y por eso Jesús le dice, bien has dicho, no tienes esposo y el que tienes ahora no es tu esposo. Y entonces la mujer decide nuevamente buscar la manera, tal vez cansada de escuchar argumentos y expresiones como estas de otras personas que la juzgaban, de otras personas que la señalaban por no estar con la persona que realmente debía estar, que era su primer esposo. En este caso, esta mujer busca la manera de salirse de la conversación, de evadir la conversación. Pero Jesús, en este caso, le habla a partir del versículo, de los siguientes versículos. Jesús le muestra algo que es realmente especial. Y aunque Jesús responde a la duda de esta mujer, él retoma la conversación hacia la dirección a la cual él quería llevarla. Y en los versículos 25 y 26, mira lo que dice el texto bíblico. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué impresionante es esto. ¿Sabes por qué? Porque mira, este es el único pasaje en los evangelios donde encontramos que Jesús declara abierta y claramente que Él era el Mesías. Y mira, la revelación de Jesús es más que clara hacia esta mujer. Se podía, en este caso, esta mujer podía mirarse frente al espejo que era Jesús y entonces reconocer realmente cuál era su condición. Jesús por eso le declara quién era, porque esta mujer era sincera, esta mujer sabía realmente cuál era su necesidad. Pero ahora, al descubrir quién era realmente Jesús, ella podía mirarse frente al espejo, dejar de evadir su situación, dejar de buscar otros culpables de la situación en la cual ella se encontraba, y entonces aceptar y reconocer que necesitaba de ese Mesías que estaba frente a él para que su vida pudiera ser transformada por Cristo Jesús. Por esa razón Jesús se presenta tan abiertamente frente a ella y le muestra que realmente Él era el Mesías. Vamos a la última parte de nuestro estudio. La cuarta parte lleva como subtítulo Testimonios y Resultados. Y vamos a leer Juan capítulo 4 versículos 28 al 29. Seguimos analizando estos versículos y dice allí la palabra de Dios. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Luego de hablar con Jesús, esta mujer rápidamente se olvida de lo que estaba haciendo. Deja su cántaro allí tirado, va al pueblo y testifica. Y su testimonio entonces atrae a muchas personas, logrando entonces que mostrar a otros lo que el ser humano es capaz de recibir cuando ha aceptado a Cristo Jesús. Y mira, realmente el testimonio de una persona que ha experimentado a Cristo en su vida es algo que no podemos evitar compartir. Si tú has recibido a Jesús, si tu vida ha sido transformada por Cristo, no podemos seguir en silencio. Y esta es otra lección importante de evangelismo. No podemos seguir en silencio si nuestra vida ha sido transformada por Cristo Jesús. La vida de esta mujer fue transformada y nos da el ejemplo entonces de lo que debemos hacer. Esta mujer va y le cuenta a todo mundo, le dice, mira, ahí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he sido. Y claro, todo el mundo sabía lo que esta mujer había sido en su vida. Pero la manera como ahora ella no lo cuenta con vergüenza, sino lo cuenta como una manera de testificar de lo que ahora su vida estaba siendo transformada por Cristo Jesús. A veces nosotros guardamos silencio porque nos da pena, nos da vergüenza lo que fuimos en el pasado, pero realmente tenemos que ir porque esa es la mayor muestra de lo que el evangelio es capaz de hacer en la vida del ser humano que ha sido transformado, que ha pasado por la experiencia de la conversión. Y ahora en los versículos 30 en adelante, mira lo que ocurre a continuación. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo mi comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega?
para que llegue la siega. Y yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ha segado. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué impresionante es nuevamente esta muestra que nos deja en este caso Juan acerca de lo importante y lo valioso que es cuando damos testimonio de la manera como Jesús ha transformado nuestra vida. Compartir el Evangelio no se trata solamente en este caso de ir y dar un estudio bíblico. Compartir el Evangelio es mostrar a través de nuestras palabras, a través de nuestros gestos, de nuestras acciones, de nuestra manera de pensar, cómo Jesús ha transformado realmente nuestra vida. Esta mujer va al pueblo y se atraviesa una conversación entre Jesús y sus discípulos. Ellos pensaban que aún tal vez no era tiempo, pero Jesús le dice: bueno, ya la hora ha comenzado, es momento de empezar a recoger, a cosechar lo que se ha sembrado, lo que otros han sembrado. Otros, hablando de Juan el Bautista, de los profetas del Antiguo Testamento, de otras personas que anunciaban la venida del Mesías. Y Jesús le dice: es momento de que vayamos, de que cosechemos. Y entonces va, y una de las primeras grandes cosechas de Jesús fue justamente en un lugar extranjero. Y esto le demuestra a sus discípulos que era necesario quitar los prejuicios, que era necesario desaparecer todo aquello que les impedía llegar con el mensaje de salvación a otras personas. Y entonces la gente de ese lugar termina creyendo no solamente por el testimonio de esta mujer, sino principalmente por lo que ellos mismos habían experimentado en su vida. Nuestro trabajo es acercar a las personas a Cristo Jesús. El trabajo de transformarlas es ya entonces trabajo del Espíritu Santo. Y mira, realmente es impresionante, porque nosotros, estoy seguro que de alguna u otra manera muchos de nosotros nos hemos encontrado con Jesús en algún pozo en nuestra vida, y ese encuentro con Jesús, esa experiencia con Jesús nos ha llevado a ser transformados por Cristo Jesús. Y entonces es allí donde nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos misioneros para el reino de los cielos. La invitación de la lección de esta semana es a que podamos ser testimonios vivientes de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, y entonces que otras personas puedan conocer a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.